A ver, pensemos un momento en esa fuerza invisible que lo gobierna todo, desde cómo un clavo entra en la madera hasta cómo un avión se mantiene en el aire. Pues, esa fuerza se llama presión, y en los próximos minutos vamos a desentrañar todos sus secretos. Y para entenderla, vamos a seguir un camino bien interesante. Empezaremos con un misterio, uno que involucra un globo y unas cuantas tachuelas. Eso nos va a llevar a diferenciar de una vez por todas qué es fuerza y qué es presión. Luego, nos meteremos con el ingenioso principio de Pascal y sus aplicaciones. Y para terminar, nos daremos cuenta de que literalmente vivimos en el fondo de un océano de aire. Al final, claro, un pequeño desafío para poner a prueba todo lo que aprendimos. Bueno, arranquemos con algo que de verdad parece un truco de magia. El misterio de la tachuela. Es un experimento súper simple que como que desafía la lógica, pero que esconde un principio físico clave que nos va a abrir las puertas a todo lo demás. Aquí está la pregunta del millón, la que va a guiar esta primera parte. ¿Cómo es posible que un globo pueda sobrevivir sobre un montón de tachuelas, si una sola lo reventaría al instante? Miren la imagen, es que es súper claro. A la izquierda, una sola tachuela, y ¡pum!, adiós globo. Pero a la derecha, con 16 tachuelas y aplicándole la misma fuerza, el globo ni se inmuta. El secreto, como ven, está en cómo se distribuye esa fuerza. Y ahí está el truco. La palabra clave es distribución. El peso, o la fuerza que se aplica, no cambia para nada. Pero al repartirse entre muchísimos puntos, la fuerza en cada punta individual se vuelve tan pequeña que ya no es suficiente para perforar el globo. Esta es nuestra primera gran pista para entender la diferencia entre fuerza y presión. Justo esto que acabamos de ver con el globo nos obliga a hacer una pausa y aclarar algo súper importante. A menudo usamos las palabras fuerza y presión como si fueran lo mismo, pero en física, entender en qué se diferencian es crucial. Para que quede clarísimo, llevémoslo a algo que hacemos todos los días. Imaginen que alguien se para sobre un colchón. Todo su peso, que es una fuerza, se va directo a la pequeña superficie de sus pies. El resultado, se genera una presión altísima y el colchón se hunde un montón. Pero, ¿qué pasa si esa misma persona, con el mismito peso, se acuesta? Ahora, su peso se distribuye por toda la espalda, por todo el cuerpo. El colchón apenas se deforma. La fuerza, o sea, el peso, no cambió en absoluto. Pero como el área de contacto es mucho más grande, la presión bajó drásticamente. Esa es la esencia de la presión. Entonces, podemos definirlo de una manera muy sencilla. La presión es básicamente una medida de qué tan concentrada está una fuerza. No se trata solo de cuánta fuerza se aplica, sino de sobre qué tanta superficie se está aplicando. Y claro, la física tiene una fórmula para esto, que es súper sencilla pero muy poderosa. Presión es igual a fuerza dividida entre área. La clave aquí es esa división. Si mantienes la misma fuerza pero haces el área muy pequeña, como la punta de un clavo, la presión se dispara. Y por eso, justamente por eso, un clavo puede atravesar la madera con facilidad. Ok, ya entendimos cómo funciona con los sólidos, ¿no? Como un clavo o nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa en el fascinante mundo de los fluidos? O sea, en los líquidos y los gases. Aquí las reglas cambian un poquito y se ponen muy interesantes. Miren, un experimento súper simple. Agarramos una jeringa llena de aire. Es facilísimo comprimirlo, ¿verdad? Porque sus partículas están muy separadas. Pero ahora, si esa misma jeringa está llena de agua, es casi imposible. Esta propiedad clave de los líquidos, su incompresibilidad, es la base de un principio realmente asombroso. Y esta cualidad de los líquidos nos lleva directo al principio de Pascal. Cuando aplicamos presión a un fluido que está encerrado, como el agua en este globo, la presión no viaja en una sola dirección. No. Se transmite al instante y con exactamente la misma intensidad a cada rincón del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Y esto no es algo nuevo, ¿eh? Fue un genio, Blaise Pascal, quien se dio cuenta de este fenómeno. Su principio básicamente dice eso. Si aplicas presión en cualquier punto de un fluido, esa presión se reparte por igual y sin perder nada de fuerza a todos los demás puntos. Y uno podría pensar, bueno, qué interesante, pero es que sus aplicaciones son brutales. La prensa hidráulica es el ejemplo perfecto.
usa este principio para multiplicar la fuerza. Una pequeña fuerza en un pistón chiquito genera una presión que al actuar sobre un pistón mucho más grande puede levantar algo tan pesado como un coche. Es como un truco. Se empuja al pistón pequeño a una gran distancia para que el grande se mueva poquito, pero con una fuerza inmensa, pura física en acción. Hasta ahora hemos hablado de presión como que contenida, ¿no? En una jeringa, en un globo. Pero, ¿qué pasa con la presión que nos rodea todo el tiempo? Esa que ejerce sobre nosotros el inmenso océano de aire en el que vivimos y que ni siquiera notamos. Esta idea a mí me fascina. No vivimos en la superficie de un planeta. Vivimos en el fondo de un océano de aire. Y toda esa columna de atmósfera que tenemos encima de la cabeza ejerce una fuerza constante sobre todo lo que hay en la Tierra. Eso, amigos, es la presión atmosférica. Y no es poquita cosa, ¿eh? A nivel del mar, esta presión es de unos 101.325 pascales. Para que se hagan una idea, es como tener el peso de más de 10 toneladas distribuidos sobre el cuerpo. Y la razón por la que no nos aplasta es porque nuestro propio cuerpo empuja hacia afuera con la misma fuerza, creando un equilibrio perfecto. Y claro, esta presión tiene efectos muy reales. Por ejemplo, a mayor altitud, como en la cima del Monte Everest, hay menos aire encima, por lo que la presión es mucho menor. Esto provoca que el agua hierva a una temperatura más baja, como a 70 grados Celsius, en lugar de los 100 grados a los que estamos acostumbrados al nivel del mar. Muy bien, ¡qué viaje! Empezamos con una simple tachuela y terminamos en la cima del mundo. Ahora sí, es momento de juntar todas las piezas de este rompecabezas y ver qué hemos descubierto. Esta tabla es genial porque lo resume todo perfectamente. A la izquierda, la presión en sólidos, que ya vimos que depende de la fuerza y del área de contacto. A la derecha, la presión en fluidos. Ahí es un poco diferente. Como cuando buceamos en una piscina, la presión depende más que nada de la densidad del fluido y de la profundidad. Mientras más profundo, más fluido hay encima y por lo tanto, mayor es la presión. Dos caras de la misma moneda, cada una con su fórmula. A ver, si se van a quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. Para una misma fuerza, si el área disminuye, la presión aumenta. Y en un fluido, si la profundidad aumenta, la presión también aumenta. Es así de simple y así de poderoso. Y ahora sí, para cerrar, un último acertijo para poner a prueba lo aprendido. Observen estos tres bloques. Son idénticos, pesan lo mismo. La pregunta es, ¿cuál de ellos ejerce la máxima presión sobre la mesa? Exacto, es la posición C. Aunque la fuerza, o sea el peso, es la misma en los tres, el bloque C tiene el área de contacto más pequeña y por lo tanto concentra toda esa fuerza en un punto mínimo. Es la demostración perfecta de nuestro principio fundamental. Y esto nos deja con una pregunta final. Ahora que entienden la presión, ¿dónde más la ven actuar en el mundo que nos rodea?